Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8.000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande. Una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad. Pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña. Pero tal vez podemos comenzar con una palabra, pequeña y extraña. Muy buenos días para todos, saludo cordial, siéntanse muy bienvenidos. Estamos en la serie Eclesía, como lo acabamos de ver. Esta serie hoy completaría su 4.º episodio y como lo habíamos visto en los otros episodios, pues Eclesía no es otra cosa que la traducción al griego del nombre que Jesús decidió ponerle a esa congregación, a esa asamblea, a ese grupo de personas que decidieron seguirlo. A ese grupo de personas que decidieron esforzarse por vivir como Él les dijo que tenían que vivir. Ese grupo de personas que mantienen los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera unirse a ellos. Esa es la iglesia del primer siglo. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante hoy en día poder mirar atrás, poder mirar a esa iglesia que Jesús primero imaginó y que luego fundó. Poder mirar a las personas que estuvieron con Él, que caminaron con Él, que lo conocieron y que sabían de primera mano lo que Jesús quería, que decidieron esforzarse por caminar como Él les había dicho que caminaran. Entonces, al mirar atrás, al mirar a esa iglesia del primer siglo, nosotros podemos corroborar cómo vivían, cómo se comportaban, cómo enfrentaban esos desafíos de fe y esos desafíos que el entorno les ponía en ese momento y que finalmente son los que nos permiten a nosotros estar hoy en día aquí y saber que pertenecemos, que somos miembros de esa congregación, de ese movimiento, de esa asamblea de personas que lidera Jesús, que es la iglesia de Jesús. Usualmente a nosotros se nos dice, bueno, hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Necesitamos proyectarnos, necesitamos avanzar, mirar hacia adelante y avanzar. Quedarse en el pasado de pronto no es tan bueno, pero yo quiero hoy invitarte a que lo hagamos, a que podamos mirar hacia atrás, que podamos mirar a esa iglesia del primer siglo y podamos entender cómo era esa iglesia y podamos vernos reflejados y decir, evidentemente nosotros también somos como esa iglesia o de pronto no. De pronto nosotros nos hemos desviado. De pronto la iglesia que Jesús lidera y que lideró en el primer siglo, que sigue liderando, nosotros de pronto nos hemos desviado un poco al respecto. Entonces, qué importante que nosotros podamos asegurarnos de que vamos en la dirección correcta. Por eso quiero invitarte a que podamos ir al pasado y podamos analizarnos, que podamos entender cómo eran ellos y cómo estamos siendo nosotros, qué tenían ellos y qué tenemos nosotros en este momento. Para poder hacer eso, pues necesitamos ir a la fuente. Y la fuente es el libro de los Hechos.
el libro que narra de manera magistral la obra del Espíritu Santo en la iglesia, pero que también nos deja ver a nosotros cómo se comportaban aquellos miembros fundadores, cómo vivían ellos y cómo enfrentaban cada una de las situaciones que tenían que vivir en el día a día, en un contexto de iglesia bien complicado. Entonces, si de pronto no tuviste la oportunidad de ver los capítulos anteriores, pues recuerda que los puedes encontrar en el canal de YouTube, pero quiero ponerte un poco en contexto de lo que pasaba en ese momento en la iglesia naciente. Resulta que después de la resurrección de Jesús, Jerusalén estaba llena en ese momento, llena de judíos que venían de todas partes del mundo porque se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. Y dice el texto, el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo se manifestó con esas personas y les dio poder para hablar en diferentes idiomas, para que se pudieran entender todos ellos. Y la gente se encontraba maravillada y no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Y Pedro aprovecha la oportunidad y da un discurso donde le dice a esos judíos algo que para ellos en ese momento pues fue nuevo, una enseñanza nueva. Y les dice, arrepiéntanse de sus pecados, es decir, cambien de dirección y sean bautizados en el nombre de Jesús para que sus pecados sean borrados. Eso para los judíos era algo completamente nuevo. Bautizarse, pues es representarse, identificarse públicamente con algo. Y ellos ya se sentían identificados como judíos. Pero Pedro les estaba diciendo, hay que bautizarse en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Eso a ellos les sonaba muy extraño. Pero resulta que ese mensaje permitió, según dice el texto, que aproximadamente 3,000 personas pudieran conocer y pudieran creer en ese momento. Entonces resulta que frente a todos esos acontecimientos que estaban pasando en Israel, frente a esos nuevos 3,000 creyentes que habían, pues muchos de los judíos decidieron no retornar a sus ciudades de origen, sino que decidieron quedarse en Jerusalén porque algo estaba pasando. Algo está pasando en Jerusalén. Entonces Jerusalén estaba repleta. Y resulta que todos estos nuevos hermanos, estos nuevos miembros de esta eclesía, deciden reunirse en el templo para orar. Entonces empieza el capítulo 3 hablando de que Pedro y Juan van al templo a orar con sus hermanos y al entrar al templo por uno de los pórticos se encontraron con un hombre que era lisiado de nacimiento. Entonces el hombre pues les pide limosna a ellos. Y Pedro y Juan responden de una manera muy llamativa. Quisiera que viéramos en el texto, en el capítulo 3, la forma en que Pedro y Juan le responden a este lisiado que se encontraba en las puertas del templo. Le dice Pedro, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo Pedro. Y continúa el texto diciendo, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Quisiera que pudiéramos analizar lo que está pasando en este momento. Este hombre, dice el texto que tenía 40 años, es decir, fueron 40 años en los que este hombre no había podido ingresar al templo. ¿Por qué? Porque dentro de las muchas creencias, dentro de las muchas corrientes que había de pensamiento en ese momento, había una que decía que si una persona nace con una discapacidad,
es como consecuencia de su pecado o el de sus padres. Por lo tanto, el sufrimiento que tenía esta persona se lo tenía más que merecido. Entonces esta persona era ceremonialmente impuro. Nunca había podido entrar al templo. Y ahora lo vemos en el templo saltando de la dicha, alabando a Dios. Entonces imaginémonos por un instante lo que esto estaba representando para esas personas en ese momento. El templo estaba a reventar y el templo era un lugar muy grande. O sea, si nosotros creemos que este edificio de pronto puede llegar a ser grande, imagínate que el templo estaba construido en un terreno de 150.000 metros cuadrados. O sea, eso son más o menos como unas 30 canchas de fútbol. Tenía una plaza gigantesca rodeada por muros y estaba la construcción del templo como tal, que era el lugar donde se hacía el sacrificio de animales para la expiación o el pago por los pecados. Entonces nos encontramos con esta situación dentro del templo, donde Pedro y Pablo están haciendo algo que para ellos era asombroso. Algo está pasando, la gente empieza a reunirse, empieza a amontonarse asombrada por lo que estaba pasando y Pedro pues no desaprovecha la oportunidad y da un discurso en ese momento dentro del templo y les dice a ellos: no crean que lo que acaba de pasar con este hombre es por nuestras fuerzas, por nuestro poder. Eso no es así. Pedro les dice a ellos: ¿quién es el que se encarga de hacer eso que está pasando en este momento? Entonces, en ese momento, Pedro aprovecha la oportunidad y les dice a ellos algo que a mí me parece pues muy llamativo, sobre todo por el lugar en donde estaban ellos en ese momento. Entonces quiero que miremos lo que dice el texto más adelante de lo que Pedro le dice a la población cuando empezó a reunirse en ese momento asombrados. Dice: cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamado Hermosa, pues él llevaba 40 años pidiendo limosna. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le ocurría. Continúa el texto diciendo lo siguiente: Pedro le está diciendo a todos esos asistentes que estaban en ese momento allá, les está diciendo que quién es el autor de ese milagro que acaban de ver y les dice: ese autor de ese milagro es quienes ustedes rechazaron. Ustedes prefirieron que Poncio Pilatos liberara a un asesino en vez de liberarlo a él. Y les dice: ustedes, gente de Israel, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Pedro les está diciendo dentro del templo a ellos lo que acaba de ocurrir. Y les está diciendo que ese hombre que ellos rechazaron, que dijo inicialmente que era el Mesías y que anunció que lo iban a matar y que iba a resucitar, efectivamente lo cumplió y de eso ellos son testigos. Y continúa el texto diciendo en el siguiente versículo lo siguiente: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a ese hombre a quienes ustedes ven y conocen. Es decir, Pedro y Juan están diciendo: nosotros somos testigos de que Jesús efectivamente resucitó. Ustedes lo mataron, pero Jesús resucitó y está vivo, y ahora ustedes están siendo testigos de lo que Él sigue haciendo. Les dice acá, a quienes ustedes ven y conocen, esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Es decir, Pedro y Juan están hablando de lo que ellos vieron y ahora están mostrándole a los demás lo que Jesús sigue haciendo en la vida de ellos. En pocas palabras, lo que Pedro está diciendo
es que toda esa institución del templo ya no sirve. Está diciendo que Jesús es el autor de la vida, que Jesús es más que suficiente, que la obra que Jesús hizo es más que suficiente para el perdón de los pecados. Y él le sigue diciendo, Pedro sigue aprovechando la oportunidad y le sigue diciendo, ustedes lo mataron por ignorancia. Pero eso que ocurrió, de que Jesús tenía que morir, Dios ya lo había anunciado desde hacía mucho tiempo. Eso tenía que ocurrir. Eso es algo que Dios tenía planificado. Y sigue diciendo aquí en el texto más adelante lo siguiente. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado por ustedes, el cual es Jesús. Imaginémonos solo por un instante lo que ese mensaje estaba representando. Todo lo que antes ellos tenían claro que funcionaba para el perdón de los pecados ya no es necesario. Ahora Jesús es el que borra los pecados. Tienes que arrepentirte y ser bautizado en el nombre de Jesús y tus pecados serán borrados. Ya no necesitas toda esta infraestructura, ya no necesitas todos estos rituales. Y lo dice dentro del templo. Y mucha gente lo escuchó. Y entre ellos adivinen quién también lo escuchó. Pues los líderes del templo. Los líderes religiosos también escucharon lo que Pedro y Juan estaban diciendo en ese momento. Entonces, efectivamente, esto tuvo que ser un mensaje muy perturbador para los líderes. Porque les está derrumbando todo eso que ellos tenían en ese momento. Entonces, estos líderes religiosos, frente a esta situación que está pasando, todo el mundo agolpado, Pedro allá hablándoles, diciéndoles, Jesús, la obra de Jesús es más que suficiente, pues ellos no se iban a quedar tan callados, ni tan quietos. Los líderes religiosos en ese momento decidieron echarle mano a Pedro y a Juan. Les echaron mano y los metieron a la cárcel. El problema es que el mensaje ya había sido enviado. Ya Pedro había enviado un mensaje poderoso donde les está diciendo a ellos, Jesús es el autor de la vida, Jesús al que ustedes mataron resucitó y Él sigue obrando y ustedes están siendo testigos al ver a este hombre acá. Por tanto, dice el texto que en ese momento creyeron muchas personas. Veamos lo que dice Hechos 4:4. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegó a unos 5,000. Qué poderoso fue ese mensaje que Pedro les envió a ellos. Un mensaje que les llegó al corazón y lo hace en medio de aquellos que eran los más poderosos de ese momento. Lo hace dentro del templo. Sin temor alguno de lo que fuera a pasarles. Un mensaje que llega al corazón de las personas y las personas entienden que hay una nueva enseñanza, pero no solo una nueva enseñanza, sino que ellos están hablando de lo que vieron, de lo que presenciaron, y es la resurrección de Jesús. Porque cuando uno dice que viene y que lo van a matar y que uno mismo va a resucitar y lo cumple, esto ya es otra cosa. Algo está pasando acá. Y están viendo señales milagrosas en ese momento. Entonces resulta que al día siguiente los líderes religiosos deciden aplicarle a Pedro y a Juan un juicio público. Un juicio público porque yo creo que ellos estaban pensando en este momento, bueno, vamos a hacerles un juicio público para darles un escarmiento a este par. Para que no sigan hablando de eso que están hablando. Y como va a ser público, entonces aprovechamos y les mandamos un mensaje claro, preciso y conciso a esos 4 gatos que lo están siguiendo para que dejen de hacer eso. Entonces empiezan a hacerle el juicio público y le preguntan, bueno, ¿ustedes en nombre de quién
o con qué poder es que están haciendo esto? Entonces, como pues Pedro tenía la oratoria, pero disparada, resulta que en ese tipo de juicios el acusado tiene derecho a responder públicamente también, a defenderse. Y Pedro no desaprovecha la oportunidad. Pedro no desaprovecha la oportunidad para hablar en frente a los más poderosos de la época. Allá dice el texto que estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, bueno, todos los duros del momento, los más poderosos, los que habían tenido la capacidad de hacer que a Jesús lo torturaran y lo mataran. Frente a esos mismos tuvo que hablar Pedro y decirle y explicarles a ellos claro, preciso y conciso qué era lo que había pasado. Entonces dice el texto ya en el capítulo 4 lo siguiente: Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Continúa el versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo, o sea, Pedro está aprovechando la oportunidad para dirigirse a todo el mundo, todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Imagínense cómo suena este mensaje. Pedro les dice en la cara que ellos fueron capaces de matar al Mesías. Yo me imagino que en ese momento los líderes religiosos, cuando mataron a Jesús, habrán dicho, bueno, nos quitamos ya este problemita de aquí de encima y estos locos van a salir corriendo y esto se acabó. Pues resulta que esto está creciendo de una manera impresionante y estos hombres están hablando de una manera sorprendente. Entonces Pedro hace una declaración que me parece a mí maravillosa, que yo creo que todos los seguidores de Jesús deberíamos memorizarnos esta declaración. Y dice el versículo 12, de hecho, dice en el juicio, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. O sea, Pedro les dice en su cara que todo eso que ellos hacen, que todos esos rituales que ellos hacen y que le exigen que hagan a las personas no sirven. En ningún otro hay salvación sino mediante Jesús, mediante la obra de Jesús, el que ellos mataron y que Dios resucitó. Es tan impactante la forma en la que hablan ellos, la forma en la que habla Pedro en este momento, cala tanto en ese juicio que quiero que veamos el texto para poder entender cómo llegó al corazón de todas esas personas, qué pasó con los líderes religiosos en ese momento. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y otras versiones que dicen, al ver la valentía con la que hablaron Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Para ellos esto es algo inaudito. ¿De dónde este par de personajes habla de la manera que está hablando? ¿Por qué si están frente a este tribunal de sumos sacerdotes, de gente poderosa, me imagino con sus vestimentas pomposas, con toda la guardia ahí alrededor de ellos? Pues cualquiera hubiera tenido una actitud pues temerosa, pero estos hombres hablaron con pasión. Estos hombres no pidieron misericordia. Lo normal hubiera sido que ellos hubieran pedido misericordia, hubieran dicho, por favor, perdónennos la vida. Pero ellos no hablaron así. Ellos hablaron
con total convicción de lo que habían visto. Ellos estaban convencidos de que lo que pasó no se lo contaron, sino que ellos lo vieron. Entonces a los gobernantes pues no les quedó más opción al deliberar y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este par? ¿Los castigamos? ¿Qué hacemos? Y entre ellos mismos dijeron, no, pues que no podemos hacer nada. Esto fue evidente lo que pasó acá. Donde les lleguemos a echar mano, la gente se nos va a venir encima. No podemos hacer nada más. Entonces lo que hacen ellos es que los gobernantes los intimidan. Les exigen que no vuelvan a hablar más de lo que están hablando. Y ellos nuevamente responden de una manera que me parece sorprendente. El versículo 19 dice lo siguiente: pero Pedro y Juan, cuando recibieron la amenaza de parte de los líderes religiosos, dicen, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? A Dios. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Entonces, en ese momento, pues no pueden hacer nada más los gobernantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Vuelven y los amenazan y les advierten que no pueden hablar del tema y los dejan ir. Entonces, si nosotros miramos hacia atrás a esta iglesia, ¿qué vemos? Vemos a un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo que hablan con pasión, que tienen una enorme convicción. ¿Una convicción de qué? De la necesidad de la obra de Jesús y por lo tanto viven su fe con pasión. Yo sé que nosotros vivimos en nuestra época pues situaciones muy diferentes. Nosotros no sufrimos persecución. A nosotros lo máximo que nos puede pasar hoy en día es que se burlen de nosotros, que nos traten de ridiculizar, que nos ignoren. Son épocas totalmente diferentes. De pronto tú me puedes decir a mí, bueno, pero es que Pedro y Juan estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, cenaron con Jesús. Y yo no. Claro, sí. Pero es que lo que nos está diciendo el texto acá es que Pedro y Juan no actuaron en sus propias fuerzas. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo que les dio la convicción para poder actuar con la pasión con la que hicieron, para ser lo suficientemente valientes y a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno, a pesar de que se estaban jugando el pellejo, no tuvieron miedo, sino que hablaron. Pero hablaron así porque el Espíritu Santo los capacitó para ellos, para ser valientes y vivir con pasión esa fe en la obra de Jesús. Yo me pongo a mirar esta situación con respecto a mi vida y yo llego a la conclusión de que efectivamente yo me encuentro en una zona de confort. Yo me encuentro en una zona de confort que seguramente me hace perder la pasión. Y entonces resulta que todo lo que implica la iglesia, pues seguramente se me vuelve una rutina. Pues yo vengo a la iglesia, pues porque toca, porque así ha sido hace muchos años. O alguno dirá, pues porque mis papás me obligan, o porque mi esposa me obliga, o porque si no vengo, entonces de pronto me va mal en la semana. Porque es que estamos en una zona de confort que seguramente nos hace relajarnos y que nos hace ver la iglesia como algo rutinario en vez de entender lo que significa ser miembros de este movimiento que lidera Jesús. No somos conscientes de lo que significa pertenecer a la iglesia de Jesús, al movimiento más grande que hay en el mundo. Entonces todo se nos vuelve rutina. Resulta que, por ejemplo, en la iglesia hay grupos de crecimiento y los mentores preparan sus temas,
los anfitriones arreglan su casa, tratan de que las cosas sean lo mejor posibles y que la gente se sienta cómoda y nos van a invitar a nosotros y qué pereza eso. Hoy toca ir al grupo. Entonces yo empiezo a sacar 50.000 excusas. Entonces cuando llega y me dice el mentor, oiga, ¿va a ir al grupo de crecimiento? Yo, no, es que tengo un dolor por acá que no puedo. El sol, la lluvia. Bueno, me vuelvo, sobre todo, bueno, yo lo digo con todo respeto, pero sobre todo los hombres somos especialistas en ese tema, ¿no? En sacar el cuerpo y sacar excusas. Entonces, ahorita, por ejemplo, la iglesia hace eventos, trae personas muy capacitadas, hay toda una logística, se van a hablar temas relevantes para la vida y cómo Jesús tiene que ver con cada uno de los temas de nosotros. Y a la hora de invitar a las personas, no, es que no tengo plata, es que una cosa, es que la otra. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo la pasión, porque no entiendo lo que significa ser miembro de la congregación, del movimiento de Jesús. No entiendo lo que eso significa. Estoy perdiendo la pasión. Entonces llega situaciones como, por ejemplo, invita uno a un hombre a que vaya al grupo, al encuentro de hombres, y le pueden llegar a uno a decir, dígale a mi mujer que me inscriba. ¿Sí? A ese punto estamos perdiendo la pasión, ¿sí? Entonces yo creo que todos nosotros, como seguidores de Jesús, debemos tomarnos el tiempo y ver qué está pasando con nosotros. Nosotros debemos evaluarnos, debemos tomarnos el tiempo y evaluarnos. Y me surge una pregunta. Me surge una pregunta que creo que debemos cada uno, no pensando en las demás personas, sino cada uno de nosotros debemos responder. Y la pregunta es esta. ¿Estoy realmente lleno del Espíritu Santo? Evidentemente, aquellos que hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero seguramente lo tenemos amarrado y no hemos permitido que el Espíritu Santo brote en nosotros, que nos capacite, que nos permita a nosotros tener la convicción de que necesitamos la obra de Jesús y que vivamos nuestra fe con pasión, de que entendamos lo que significa pertenecer al movimiento de Jesús. Hay preguntas que creo que nosotros debemos hacernos al respecto. Por ejemplo, ¿sigo a Jesús con una convicción tal que me permite, que me vuelve valiente y apasionado por todo lo que tiene que ver con Él? Creo que nosotros debemos pensar en todo eso. Y si al momento de pensarlo, si al momento de evaluarnos cada uno de nosotros llegamos a la conclusión de que no es así, de que no sentimos esa pasión, y de pronto si tú no sabes cómo hacerlo, pues mi sugerencia es que busques un grupo de crecimiento, que te comprometas con ese grupo de crecimiento, que busques un mentor, que busques quien puede ayudarte a nuevamente encontrar la senda de una fe con pasión, de ser valiente frente a los desafíos de la fe, de entender lo que significa pertenecer a este movimiento. Pero entonces esta historia no es únicamente de dos personas llenos del Espíritu Santo que actuaron con valentía y con pasión. Resulta que a Pedro y a Juan, después de que le hacen el juicio y de que no tuvieron forma de echarle mano, entonces deciden liberarlos. Los liberan y ellos van hacia donde sus hermanos, es decir, van a la eclesía y les cuentan lo que pasó. Les cuentan a qué los sometieron. Entonces quiero que miremos el texto para entender. En el capítulo 4 dice lo siguiente: cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron: al volver ellos,
esta es la reacción de la iglesia. Pero yo quisiera que hiciéramos una pausa aquí un momento antes de leer qué fue lo que dijeron los miembros de la iglesia. Y quisiera que nos pusiéramos en una situación. ¿Qué pasaría si de un momento a otro resulta que el Estado prohíbe este tipo de reuniones? ¿Qué pasaría si el Estado de un momento a otro prohíbe que se hable del nombre de Jesús? Y resulta que de un momento a otro aquí irrumpe la policía con funcionarios públicos, rompen la puerta, entran y se llevan a Joaco preso. Digamos que se llevan a Joaco y que se lleven a César, digamos, para que no vaya solo, ¿sí? ¿Qué pasaría si de un momento a otro se los llevan y al día siguiente vienen ellos y nos cuentan y nos dicen, no, me llevó la policía, nos llevó la policía, nos insultaron, nos humillaron, nos golpearon, nos mechonearon, bueno, a César lo golpearon, todo lo que se nos ocurra? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros frente a esa circunstancia? Tómate un segundo para pensar eso. ¿Qué harías? ¿O cómo orarías? Al verme yo en esa situación, yo honestamente pensé, no, pues yo lo primero que diría es, Señor, protégeme. Protégeme a mí, a mi esposa, a mis hijos, protege a Joaco y a César también. Y de pronto, si la cosa sigue muy complicada, yo creo, yo no sé si yo soy el único, pero yo creo que yo le diría a Joaco, mira, yo de mil amores, pero la cosa se está poniendo muy caliente, así que suerte es que te digo, Joaco. Seguramente yo creo que yo reaccionaría así. Yo no sé si soy el único que lo haría, pero al evaluarme, creo que eso sería lo que yo pensaría. No sé qué hay en tu cabeza en este momento, cómo reaccionarías tú frente a una situación de esas. Entonces, miremos cómo reaccionó la eclesía, la iglesia en ese momento. Dice, Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Ellos empezaron a orar, ellos reconocen a quién están orando. Ellos reconocen que no están orando a cualquiera, sino al creador de todo cuanto existe. Y ellos empiezan en su oración a hacer un recuento de lo que pasó con Jesús. Y dicen en su oración, eso que pasó con Jesús, de que murió, nos sorprendió. Pero también dicen, pero a ti, Señor, no te sorprendió porque tú lo tenías preparado desde antes. Tú lo habías incluso anunciado. Entonces reconocen con quién están hablando. Y quiero que sigamos viendo el texto con lo que dice la oración de ellos. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. ¿Se parece esto a lo que de pronto nosotros pediríamos? Ellos le están pidiendo a Dios que tenga en cuenta sus amenazas y que eso no sea un motivo para que ellos pierdan la valentía, la convicción, la pasión por hacer lo que estaban haciendo en ese momento. Es muy importante tener en cuenta que nosotros pedimos por lo que nos preocupa. Recuerden que Jesús dijo que de lo que abunda el corazón, habla la boca. Y cuando yo estoy orando, yo estoy hablando con el Señor. Entonces, al evaluar todo esto, yo digo, wow, o sea, lo que hay en mi corazón muy seguramente no es lo mismo que hay en el corazón de Dios. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que analizarnos. Para ir concluyendo este tema, yo creo que nosotros debemos evaluarnos como individuos y como congregación. ¿De qué clase de iglesia estamos siendo nosotros? Si miramos a la iglesia del primer siglo y nos comparamos,
muy seguramente podemos llegar a la conclusión de que necesitamos la llama del Espíritu Santo en nosotros para que devuelva en nosotros la pasión y la convicción. La convicción de que necesitamos la obra de Cristo en la cruz, pero la valentía de poder hablar y comportarnos como Jesús quiere que nosotros nos comportemos. Creo que nosotros debemos evaluarnos, cada uno de nosotros, y entender que necesitamos retomar el camino que la iglesia del primer siglo tenía. Entonces quiero pues invitarte a que reflexiones, a que podamos nosotros entender que nuestro corazón debe estar alineado con el corazón de Dios. Que lo que a Él le interesa debería ser lo que a nosotros también nos interesa. Que la forma en la que oremos nosotros sea una muestra de que estamos llenos del Espíritu Santo y que anhelamos lo mismo que Dios anhela, que estamos sintonizados. Que esto ocurra, que esto que estoy preguntando acá me interesa a lo que Dios le interesa, que yo lo pueda responder y llegar el momento en el que yo pueda decir, me siento alineado con Dios, con la iglesia que Dios anhela, con la iglesia que Jesús formó y que Él quiere que seamos nosotros. Que nosotros podamos ser una iglesia de hombres y mujeres valientes, apasionados porque tenemos una clara convicción. Que nosotros podamos amar lo mismo que Dios ama. Que nosotros tengamos unas oraciones que sean consecuentes con los deseos de Jesús, de su iglesia. Pero para eso nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo que cada uno de nosotros debe analizarlo de manera personal. Es el desafío que nos queda a nosotros. De evaluarnos como iglesia, como miembros de la iglesia. Valorar lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si clamamos al Señor en este momento que nos ayude a estar alineados con Él, a ser una iglesia como la que Él quiere que seamos? Señor Jesús, tú que eres la cabeza de esta iglesia, Señor, conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces lo que estamos viviendo. Tú conoces cuál es la situación de cada uno de nosotros. Señor, yo quiero primero que todo pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón porque hemos llevado el Espíritu Santo a su mínima expresión y no permitimos que la llama del Espíritu Santo se avive en cada uno de nosotros y nos dé convicción y por tanto pasión por la fe. Señor, perdónanos por no vivir como tú quieres que vivamos. Señor, tú eres el mismo que fundó la iglesia del primer siglo. Eres el mismo ahora. El mismo espíritu que tenían ellos es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Señor, haznos conscientes de eso. Ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes, dignos del mensaje que tú nos has dado, Señor, de la misión que tú nos has dado a nosotros. Padre, obra en el corazón de cada uno de nosotros, que la iglesia no se vuelva simplemente una obligación o una cantidad de rituales, de actividades, no, que sea una pasión para nosotros servirte, Señor. Que nosotros tengamos esa convicción que nos lleva a vivir como tú quieres que vivamos. Que valoremos lo importante que es que pertenecemos a tu movimiento, Señor, a tu eclesía. Padre, gracias porque estás presente en nuestras vidas y te rogamos que sigas obrando, que sigas trabajando en cada uno de los corazones de nosotros y que avives la llama del Espíritu Santo, que nos hagas conscientes de que estamos en una zona de confort que nos lleva a perder la pasión y que demos pasos, Señor, pasos seguros para alinearnos a la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra, Señor, por estar presente, porque eres un Dios vivo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.